El hogar y la salud. Normas morales. Primera parte. Hizo Satanás en la época antediluviana un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad, pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio. Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha de obrar para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor. A través de los siglos puede verse los casos de caracteres arruinados que encallaron en las rocas de la sensualidad. La licencia fue el crimen que atrajo a los castigos de Dios sobre Israel. El atrevimiento de las mujeres para entrampar almas no terminó en Baal Peor. No obstante el castigo que alcanzó a los pecadores de Israel, el mismo crimen se repitió muchas veces. Satanás ponía de manifiesto su mayor actividad al procurar que fuese completa la caída de Israel. La práctica licenciosa de los hebreos logró en ellos lo que no pudieron lograr todas las guerras de las naciones ni los encantos de Balaam. Quedaron separados de su Dios, quien les quitó su protección y se volvió enemigo suyo. Fueron tantos los príncipes y los del común del pueblo que se hicieron culpables de licencia, que ésta vino a ser un pecado nacional a la causa del cual Dios se airó contra toda la congregación. Al acercarse el fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todo su poder de la misma manera y con las mismas tentaciones con que tentó al antiguo Israel cuando estaba por entrar en la tierra prometida. Tenderá lazos para los que aseveran guardar los mandamientos de Dios y que están casi en los límites de la Canaán celestial. Empleará hasta lo sumo sus poderes para entrampar almas y hacer caer en lo que respecta a sus puntos más débiles a los que profesan ser hijos de Dios. Satanás ha resuelto destruir por sus tentaciones y contaminar por la licencia las almas de quienes no hayan sujetado las pasiones inferiores a las facultades superiores de su ser, a los que dejaron correr sus pensamientos por el canal de la satisfacción carnal de las pasiones más bajas. No apunta especialmente a los blancos menos importantes, sino que se vale de sus engaños mediante personas a quienes puede alistar como agentes suyos para inducir a los hombres a permitirse libertades que la ley de Dios condena, sabiendo que quien transgrede en un punto es culpado de todos, y él, Satanás, domina así todo el ser. Ataca a quienes ocupan puestos de responsabilidad, a los que enseñan lo exigido por la ley de Dios, a aquellos de cuya boca rebosan los argumentos para vindicar dicha ley, y dirigiendo contra ellos sus poderes infernales, pone sus agentes a trabajar para hacer caer a esos hombres en los puntos débiles de su carácter. La ruina abarca la mente, el alma y el cuerpo. Si se trata de quien fue mensajero de la justicia, poseedor de mucha luz, o si el Señor lo usó como obrero especial en la causa de la verdad, entonces, cuán grande es el triunfo de Satanás, cómo se regocija él, cuánto deshonor para Dios. Se me ha presentado un horrible cuadro de la condición del mundo. La inmoralidad cunde por doquiera. La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida, y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y predominio del vicio. La iniquidad prevaleciente no es el dominio exclusivo del incrédulo y burlador. Ojalá fuese tal el caso, pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Aún
los que profesan esperar su aparición no están más preparados para este suceso que Satanás mismo. No se están limpiando de toda contaminación. Han servido durante tanto tiempo a su concupiscencia que sus pensamientos son por naturaleza impuros y sus imaginaciones corruptas. Es tan imposible lograr que sus mentes se espacien en cosas puras y santas como lo sería desviar el curso del Niágara y hacer que sus aguas remontasen las cataratas. Cada cristiano tendrá que aprender a refrenar sus pasiones y a guiarse por los buenos principios. A menos que lo haga, es indigno del nombre de cristiano. Prevalece un sentimentalismo amoroso enfermizo. Hombres casados reciben atenciones de mujeres casadas o solteras que parecen hechizadas y pierden la razón. El discernimiento espiritual y el buen sentido hacen aquello mismo que la palabra de Dios condena. Así como lo condenan los testimonios del Espíritu de Dios, les son presentados claros reproches y amonestaciones, y sin embargo recorren la misma senda que otros han recorrido antes que ellos. Parecerían participar en un juego que los llena de infatuación. Satanás los induce a arruinarse, a poner en peligro la causa de Dios, a crucificar nuevamente al Hijo de Dios y a avergonzarle públicamente. La ignorancia, el amor a los placeres y los hábitos pecaminosos que corrompen el alma, el cuerpo y el espíritu, llenan el mundo de lepra moral. Un mortífero paludismo moral está destruyendo a millares y a decenas de millares. ¿Qué debe hacerse para salvar a nuestros jóvenes? Poco es lo que nosotros podemos hacer, pero Dios vive y reina y Él puede hacer mucho. Las libertades permitidas en esta era de corrupción no deben modelar el criterio de quienes siguen a Cristo. Las manifestaciones de familiaridad que se estilan hoy no deben existir entre los cristianos que se preparan para la inmortalidad. Si la lascivia, la contaminación, el adulterio, los delitos y el homicidio están en la orden del día entre los que no conocen la verdad y se niegan a ser regidos por los principios de la palabra de Dios, cuán importante resulta que les muestren un camino mejor y más noble a aquellos que profesan ser discípulos de Cristo y estar estrechamente aliados con Dios y los ángeles. Cuán importante viene a ser que por su castidad y virtud se destaquen en contraste con los que son dominados por brutales pasiones. En esta era de degeneración se encontrarán muchos que están tan ciegos con respecto a la gravedad del pecado que prefieren una vida licenciosa porque se aviene con la inclinación perversa del corazón natural. En vez de ponerse frente al espejo de la ley de Dios y elevar su corazón y carácter a la altura de la norma divina, permiten que los agentes de Satanás erijan la norma de éste en sus corazones. Los hombres corrompidos piensan que interpretar mal las escrituras para que éstas los apoyen en su iniquidad es más fácil que renunciar a su corrupción y pecado, y ser puros en el corazón y la vida. Hoy lo vemos con los homosexuales y las lesbianas. Los hombres de esta índole son más numerosos de lo que muchos se han imaginado, y se irán multiplicando a medida que nos acerquemos al fin del tiempo. Cuando el poder hechizador de Satanás domina a una persona, ésta se olvida de Dios y ensalza al ser humano lleno de propósitos corruptos. Esas almas engañadas practican como si fuese una virtud la licencia secreta. Es una especie de brujería. Hay siempre un poder hechizador en las herejías y la licencia. La mente queda tan seducida que no puede razonar inteligentemente y una ilusión la desvía continuamente de la pureza. La percepción espiritual se embota y personas que hasta entonces se rigieron por principios de alta moralidad quedan confundidas por sofismas engañadores presentados por agentes de Satanás que profesan ser mensajeros de luz. Este engaño es lo que da poder a estos agentes. Si ellos se presentasen audazmente e hiciesen abiertamente sus proposiciones, serían rechazados sin un momento de vacilación. Pero obran primero de tal manera que inspiran simpatía y confianza, como si fuesen santos y abnegados hombres de Dios. Como sus mensajeros especiales, empiezan entonces su artera obra de apartar las almas de la senda de la rectitud y procuran anular la ley de Dios.
La mente de un hombre o de una mujer no desciende en un momento de la pureza y santidad a la depravación, corrupción y delincuencia. Se requiere tiempo para transformar lo humano en algo divino o para degradar a los que fueron formados a la imagen de Dios al punto de comunicarles características brutales o satánicas. Por la contemplación nos transformamos. Aunque creado a la imagen de su Hacedor, el hombre puede educar de tal manera su mente que el pecado que antes le repugnara le resulte agradable. Al dejar de velar y orar, deja de custodiar la ciudadela de su corazón y participa en el pecado y los delitos. El intelecto queda degradado y es imposible elevarlo de la corrupción mientras se le educa de un modo que esclavice sus facultades morales e intelectuales y la sujete a las pasiones más groseras. Debe reñirse una guerra constante contra el ánimo carnal y necesitamos que nos ayude la influencia refinadora de la gracia de Dios, que atraerá la mente hacia arriba y la habituará a meditar en cosas puras y santas. No hay seguridad para hombre alguno, sea joven o anciano, a menos que sienta la necesidad de solicitar el consejo de Dios a cada paso. Solo aquellos que se mantienen en estrecha comunión con Dios aprenderán a valorar a los hombres como Él los valora y a reverenciar a los puros, los buenos, los humildes y los mansos. El corazón debe ser custodiado como lo fue el de José. Entonces se hará frente con decisión a las tentaciones a apartarse de la integridad, diciendo: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? La tentación más poderosa no disculpa el pecado. Por intensa que sea la presión a la cual nos veamos sometidos, el pecado es un acto nuestro. La sede de la dificultad está en el corazón irregenerado. En vista de los peligros de este tiempo y como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, no habremos de apartar de nosotros todo pecado, toda iniquidad, toda perversidad. No habrán de vigilarse estrictamente a sí mismas las mujeres que profesan la verdad a fin de no estimular la mejor familiaridad injustificable. Pueden cerrar muchas puertas de tentación si observan en toda ocasión una reserva estricta y una conducta apropiada. Con corazón angustiado escribo que en esta época las mujeres, casadas y solteras, con demasiada frecuencia no observan la reserva necesaria. Coqueteando estimulan las atenciones de hombres solteros y casados, y los que son moralmente débiles quedan seducidos. Al tolerar estas cosas, se amortiguan los sentidos morales y se ciega el entendimiento, de manera que el delito no parece pecaminoso. Se despiertan pensamientos que no se habrían despertado si la mujer hubiese conservado su lugar con toda modestia y serenidad. Puede ser que no tuvo ella misma propósito o motivo ilícito, pero estimuló a hombres que son tentados y que necesitan toda la ayuda que puedan obtener de quienes los traten. Si ellas se hubiesen mantenido circunspectas y reservadas, y si, en vez de permitirse libertades y recibir atenciones injustificables, hubiesen mantenido un alto tono moral y una dignidad apropiada, podría haberse evitado mucho mal. Hace mucho que quiero hablar a mis hermanas y decirles que, por lo que agradó al Señor mostrarme en una y otra oportunidad, hay un gran defecto entre ellas. No son cuidadosas en cuanto a abstenerse de toda apariencia del mal. No son todas discretas en su conducta, como conviene a mujeres que profesan la piedad. Sus palabras no son tan selectas y bien escogidas como debieran serlo las de quienes recibieron la gracia de Dios. Son demasiado familiares con sus hermanos. Se demoran en derredor de ellos, se inclinan hacia ellos y parecen preferir su compañía. Sus atenciones le dan mucha satisfacción. De acuerdo con la luz que el Señor me ha dado, nuestras hermanas debieran seguir una conducta muy diferente, ser más reservadas, manifestar menos audacia y ataviarse con vergüenza y modestia. Tanto los hermanos como las hermanas se entregan demasiado a la conversación jovial cuando están juntos ambos sexos. Las mujeres que profesan tener piedad dejan oír muchas bromas y risas. Esto no es propio y contrista al Espíritu de Dios. Estas manifestaciones revelan una falta de verdadero refinamiento cristiano. No fortalecen el alma de Dios, sino que producen grandes tinieblas. Ahuyentan a los ángeles celestiales puros, refinados, y rebajan a un nivel inferior a quienes participan de estos males. Con mucha frecuencia son las mujeres las que tientan
con un motivo u otro, requieren la atención de los hombres casados o solteros y los llevan adelante hasta que transgreden la ley de Dios, hasta que su utilidad queda arruinada y sus almas están en peligro. Si las mujeres quisieran tan solo elevar sus vidas y trabajar con Cristo, su influencia sería menos peligrosa, pero con sus sentimientos actuales de despreocupación acerca de las responsabilidades del hogar y los requerimientos de Dios, les hace su influencia se hace sentir con frecuencia en el sentido del mal, sus facultades son empequeñecidas y su obra no lleva la impresión divina. Hay tantas señoritas atrevidas y mujeres audaces que tienen la facultad de hacerse notar poniéndose en la compañía de hombres jóvenes, invitando a las atenciones y flirteos de hombres casados y solteros, que a menos que usted se concentre en Cristo y se afirme como el acero, será arrastrado a la red de Satanás. Como embajadora de Cristo os suplico a vosotros que profesáis la verdad presente, para que rechacéis cualquier avance de la impureza y abandonéis la sociedad de aquella que emite una sugestión impura. Repudiad estos pecados contaminadores con el más intenso odio. Apartaos de aquellos que aun en la conversación permiten que su mente siga esta tendencia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No debierais ni por un momento dar cabida a una sugestión impura y disfrazada, porque aun eso manchará el alma, como el agua impura contamina el conducto por el cual pasa. Una mujer que permita que en su presencia se pronuncie una palabra o sugestión impúdica no es como Dios quisiera que sea. La que permite cualquier familiaridad indebida o sugestión impura no conserva su calidad de mujer semejante a Dios.